busca adoradores en espíritu y en verdad. Hola, muy buenas noches. Despierta les da la bienvenida. En esta noche les agradecemos el hecho de que se estén conectando y viendo nuestra transmisión. Esperamos que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Hoy nos acompaña el hermano Miqueas López, quien es ministro de la palabra. Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias. Qué privilegio estar con ustedes en esta mesa de diálogo. Gracias. Asimismo, le damos la bienvenida al hermano Eleuterio Gómez, quien es director del departamento Despierta. Muchas gracias, es una bendición poder compartir esta mesa de diálogo con ustedes. Asimismo nos acompaña el Ministerio de Alabanza Despierta, quien en unos momentos nos estará acompañando, y su servidora Yulene. Bueno, pues si tienen alguna duda, los esperamos en los comentarios, déjenos sus comentarios, sus preguntas, estaremos respondiendo, quizá no ahora, pero en algunos días les llegará la respuesta. Yo sé que como jóvenes, como seres humanos, nos hemos preguntado, ¿dónde está el amor de Dios? Yo creo que en algún momento ustedes se han preguntado, bueno, Dios, ¿por qué está pasando esto? Sí, somos creyentes ciertamente, pero viene a mover en algún momento nuestra fe tal vez como jóvenes. Y bueno, la pregunta del día de hoy es, ¿cómo podemos ver el amor de Dios? ¿Cómo podemos verlo reflejado ante la situación, ante la muerte que está demasiado llegando a nuestras vidas, ante la situación difícil, la enfermedad? ¿Cómo puedo ver a Dios? ¿Cómo el amor de Dios se manifiesta? Esa es la pregunta que les tengo en esta noche, hermanos. Pues bien, muchísimas gracias, Yulene, y quienes nos están viendo a través de esta transmisión. Sin duda una pregunta muy interesante. A través de la palabra encontramos que Dios es amor. Todo el mundo sabe que Dios es amor. Y esta pregunta es, ¿dónde podemos encontrar ese amor? ¿Dónde podemos percibir ese amor ante el panorama actual que estamos viviendo? Pues quisiera yo empezar, Tello, si me permites, mencionando lo que comenté al inicio de este diálogo. Entender que nuestro Dios es amor. La palabra del Señor enseña en 1 de Juan capítulo 4 verso 8 que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios no solamente brinda amor, Él es la esencia del amor, Él es el amor. Y la pregunta es, ¿cómo poder entender ese amor de Dios en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de tristeza, de desconsuelo por esta pandemia que estamos viviendo? Primeramente yo quisiera comentar según lo que enseña el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, verso 29. En esta carta el apóstol Pablo hace una alusión de cómo Dios manifiesta su amor con el ser humano. Y lo hace en esa relación del amor de Dios para con la iglesia y ese amor que también se puede ver reflejado en un matrimonio. En este pasaje de Efesios 5:29 dice la palabra que así como el marido o el esposo, cuando ama a su esposa, la sustenta y la cuida, así es Dios con la iglesia, así es Dios con la sociedad. En otras palabras, podemos percibir el amor de Dios en este tiempo de pandemia a través del sustento que Dios nos da y a través de los cuidados que Dios nos provee. Muchos nos podemos preguntar, pero si Dios me amara, ¿por qué está permitiendo esta situación? Quizá muchos en su mente tengan esta idea: si la Biblia dice que Dios es amor, ¿por qué está permitiendo tantas muertes? ¿Por qué está permitiendo toda esta calamidad que se está viviendo? Y es que en su soberanía Dios puede hacer lo que Él quiere, porque Él es un Dios soberano. Pero aquí lo interesante es entender lo que enseña el apóstol Pablo, que en medio de esta situación estamos viendo cómo Dios nos está cuidando, cómo Dios nos está sustentando. ¿En qué sentido? Cierto es que muchos incluso han partido a través de esta pandemia, pero también es cierto que habemos millones de personas en la sociedad que, bendito sea Dios, no nos ha tocado vivir. Y no estoy diciendo que no estemos exentos en cualquier momento, pero sin embargo el hecho de que no lo estemos viviendo en carne propia, podemos entender en ese sentido que Dios en su amor nos está cuidando. Él pone protección a nuestra vida, Él pone protección a las familias. Pero no solamente eso, el apóstol Pablo dice que quien ama sustenta. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está poniendo todos los medios para proveernos lo necesario, lo que estamos continuamente necesitando. Muchas veces se cierran las empresas, muchas veces se cierran las tiendas departamentales, se cierran un sinnúmero, ¿sí?, de situaciones donde quizá muchas veces nos piden que estemos en casa, pero aún así estamos viendo cómo Dios sustenta, cómo Dios provee. La palabra enseña que nuestro Dios es un Dios que provee. Tello, no sé si tengas algo más que ahondar en este aspecto.
Bueno, yo creo que aquí podemos ver realmente, aún así parezca algo incierto o a veces parezca, no sé, contradictorio. Yo creo que en medio de esta situación de pandemia, hermano Miqueas, Yulene, podemos ver de una manera impactante el amor de Dios, porque ciertamente la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Dios porque Él ha vencido al mundo. Entonces, a través de esto yo creo que el Señor está mostrando su amor de una manera impresionante para con nosotros. ¿Por qué? Porque es verdad lo que dice San Mateo capítulo 24. Nos está hablando de los tiempos postreros. San Mateo 24:8 dice que esto es solamente el principio de dolores. Yo pienso que Dios a través de toda esta situación nos está llamando a volver a Él, porque Él nos ama, porque Él es demasiado su amor para con nosotros, que quizá en esta situación de pandemia sí sufrimos, sí nos lamentamos las partidas, nos lamentamos toda la situación que está viviendo, pero a través de esto yo creo que Dios está mostrando un amor tan grande, está mostrando un amor tan inmerecido para con nosotros, que nos está diciendo prepárense porque esto solamente está anunciando que yo voy pronto. Yo voy pronto y lo que yo quiero, como dice la palabra, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios también nos enseña que a Dios a quien ama corrige. Entonces aquí estamos viendo que Dios nos está llamando, porque nos ha llamado en mucho tiempo atrás. Es verdad que quizá de nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos siempre han hablado que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, pero ahora Dios directamente nos está hablando del cielo y de la tierra, que Él viene. Y estamos viendo su amor tan inmenso, su amor tan grande, que Él va a mover las piezas que tenga que mover. ¿Para qué? Para que los que estamos en esta noche aquí y los que nos están viendo detrás de cámaras, los que se están conectando a esta transmisión, puedan tener un encuentro personal con Dios, venir a un verdadero arrepentimiento y conocer realmente a Dios de todo su corazón y conocer el amor que Dios tiene para con nosotros, y en estos tiempos afianzarnos más a Él. Dice el libro de Oseas en el capítulo 2, en el verso 14, dice, le voy a dar lectura, dice: pero aquí yo te atraeré y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Qué muestra de amor tan grande de parte de Dios, que quizás nos está llevando al desierto, pero está hablando a nuestros corazones. Y alguien va a decir, bueno, entonces ¿cómo es que Dios está hablando en esta situación? Si vemos mucha muerte, si vemos mucha necesidad. Dice la palabra que una de las señales que habría antes de su venida sería que su palabra sería anunciada en todo el mundo, en todos los rincones del mundo. Esto anunciaría que Dios está viniendo. Quizá esta transmisión alcance personas que no alcanzan a venir a una iglesia, que no alcanzan a congregarse, a escuchar una predicación. Y estoy seguro que al igual que nosotros, en muchas otras partes del estado, de la nación, de todo el mundo, están haciendo lo mismo que nosotros, y juntos nos estamos sumando para que la palabra de Dios llegue a los oídos de todos. Esto nos está mostrando que Dios nos ama, que Dios nos está amando, y es por eso que se va a valer de todos los medios y recursos para que su palabra llegue. Efectivamente lo que comentas. Y aquí sería interesante entender, y recalco esto. Muchas veces pensamos que porque Dios es amor, todas las cosas van a generar bienestar, o creemos que siempre las cosas serán de bendición en bendición. Pero dijiste algo muy importante que la palabra enseña: Dios al que ama, disciplina. O sea, la disciplina es parte del amor ¿de quién? De Dios. Y el hecho de que Dios me ame no implica que me va a ir siempre bien en la vida o que no voy a afrontar alguna situación adversa. Y vamos a ver un claro ejemplo. A mí me encanta mucho este contexto. En San Juan capítulo 11 habla acerca de la muerte de Lázaro. Recordemos que en los tiempos de Jesús en su ministerio terrenal tuvo 3 amigos, Lázaro, Marta y María, que vivían en Betania. Dice la palabra que Lázaro estaba enfermo y enviaron las hermanas de Lázaro ciertos discípulos para decirle a Jesús de esta situación. Y me encanta, yo quisiera dar lectura a esta palabra. Dice en el versículo 5 de San Juan 11: y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Pero fíjate, dice, y amaba a Jesús. O sea, el hecho de que Jesús amara a esta familia no estaba exenta a no pasar por una situación, y todos conocemos la historia. Lázaro enferma, Lázaro muere, ¿sí? Y en el siguiente versículo, en el verso 21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fíjense,
Hoy, ¿qué puede decir la sociedad? Es que si el Señor hubiera estado en esta familia, la muerte no habría llegado. Si el Señor hubiera estado en esta comunidad, la muerte no habría llegado. No, es que Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Pero nosotros lo que tenemos que entender es que en ese amor que Dios tiene para con nosotros, Él permite que pasemos por ciertas circunstancias, por ciertas adversidades, porque es ahí donde vamos a comprender efectivamente el amor de Dios. Siempre que Dios me permite predicar, yo uso esta frase, que nuestro Dios no es un Dios de casualidades, nuestro Dios es un Dios de propósitos. Esta pandemia tiene un propósito. Y comentabas algo hace unos momentos, parte de los propósitos de Dios es que la iglesia vuelva su corazón al corazón de Dios, como lo enseña el patriarca Job cuando él dice, vuelve en amistad con Dios y por ello te vendrá ¿qué? Te vendrá bien. Ahora, regresando al contexto que estamos analizando de San Juan 11, en la muerte de Lázaro, dice la palabra rotundamente y literalmente que Jesús amaba a esta familia, Jesús amaba a Lázaro. Entonces nos podemos preguntar, bueno, si Jesús los amaba, ¿por qué permitió que Lázaro muriera? Es que en el amor Dios tiene propósitos. ¿Y qué nos enseña, por ejemplo, el versículo 39? Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué Jesús en su amor, por qué permitió que Lázaro muriera? ¿Por qué? Porque Cristo quería que esta familia y los vecinos y los amigos que acudieron ante esta situación vieran la gloria de ¿quién? De Dios. Yo puedo decir algo muy importante, en medio de esta pandemia, muchos están viendo la gloria de Dios. Y prueba de ello es que muchos hermanos nos han marcado, nos han pedido que oremos por la situación que están enfrentando, pero después de cierto tiempo te vuelven a marcar y te comentan el testimonio, te comentan cómo el poder de Dios se manifestó en ellos, cómo la gloria de Dios fue visible, fue perceptible. Entonces, esta pregunta interesante, ¿cómo vemos el amor de Dios? ¿O dónde vemos el amor de Dios? Pues lo estamos viendo en esta situación, que es aquí donde Dios nos cuida, Dios nos sustenta, Dios de alguna manera nos disciplina. ¿Por qué? Porque muchas veces nos alejamos de Él, muchas veces queremos vivir como el mundo pretende moldearnos a su forma, a su parecer, y es ahí donde Dios en su amor tiene que hablarnos, y Dios habla de muchas maneras. Y yo puedo decir, para ir cerrando esta primera parte, que Dios a través de esta pandemia nos está ¿qué? Hablando. Nos está hablando, pero no solamente nos está hablando, nos está mostrando su amor. ¿En qué forma? Sustentándonos, cuidándonos. ¿Y en qué otra forma? En que muchos son testigos de la gloria de Dios a través de ese milagro que el Señor efectúa, que el Señor realiza en sus vidas. Y podemos ver testimonios, escuchar testimonios donde literalmente estaban ya muertos o tenían segundos de vida. Dios vino, obró, los volvió a la vida. Aquí es donde vemos el amor de Dios, Dios obrando en milagros, obrando en poder. No sé si tengas algo más que añadir. Bueno, pues muchas gracias por la palabra que nos dan. Yo creo que nos damos cuenta que el amor de Dios está con nosotros, no está lejos de nosotros, está con nosotros. Y bueno, ciertamente decían, también el amor de Dios es tan grande que todo lo que está pasando es también a nuestro favor, porque todo esto hace que regresemos al corazón de Dios, que nos volvamos a Dios, volver al corazón de Dios. Ese es el objetivo. El objetivo principal es volvernos a Él, porque no es, como decía usted, hermano Miqueas, nosotros no estamos exceptos a morir. Nosotros no vamos a decir, a nosotros no nos va a dar este virus. No, claro que sí, somos seres humanos y nos puede dar, pero el objetivo es vuélvete a Dios, vuélvete a su corazón, enamórate de Él como la primera vez.
tienes el control, nunca pierdes el control. Creemos, papá, y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Continuando con esta mesa de diálogo, quisiéramos pasar a una siguiente pregunta. Y la pregunta es, como cristianos, ¿cuál debería de ser nuestra función ante esta situación? ¿Cómo deberíamos de actuar o cuál debería de ser nuestra postura ante este tiempo tan difícil? Una pregunta muy interesante. Cuando hablamos de cristianos, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, hablamos de aquellos seguidores de Cristo. Hablar de creyentes es hablar de aquellos que tienen fe en las promesas de Dios. Y ante esta situación que estamos viviendo, refiriéndome a esta pandemia del COVID-19, es aquí donde Dios está buscando esos hombres de fe. Siempre he dicho dentro de las predicaciones que un verdadero cristiano se muestra en las adversidades, porque buscar a Dios cuando todo está bien no cuesta. Sin embargo, cuando las circunstancias nos atacan, no es fácil buscar a Dios. Muchas veces nos invade la tristeza, nos invade el desconsuelo y por qué no, hasta cierto punto nos invade el cuestionarle a Dios el por qué me está pasando esto a mí. ¿Cuál sería la postura del creyente? ¿Cuál sería la postura del cristiano ante esta situación? Quisiera retomar lo que enseña Segunda de las Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice la palabra que si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo buscare mi rostro, si mi pueblo se convirtiere de sus malos caminos, dijo Jehová, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y termina diciendo, sanaré su tierra. ¿Qué estamos buscando hoy en día? Estamos buscando que Dios traiga sanidad a esta tierra. Estamos buscando que el poder de Dios se manifieste y que de alguna forma se erradique este virus, esta pandemia. Todos estamos clamando por sanidad. Siento que en este tiempo todas las religiones del mundo, independientemente de quién crean, todos están deseando sanidad para esta tierra. Pero nosotros, los hijos de Dios, aquí tenemos 4 aspectos de suma importancia que tenemos que llevar a cabo como acciones. Primero, ¿qué dice? Humillarnos delante de ¿quién? Delante de Dios. Quitarnos esa arrogancia, esa soberbia, quitarnos esa altivez de creer que sin Dios podemos hacer las cosas o incluso de considerarnos autosuficientes. Créanme que ante esto que estamos viviendo me he dado cuenta que así tengas todos los recursos económicos, si está en Dios que partas de esta tierra, esos recursos no pueden hacer nada. ¿Qué está buscando Dios como creyentes? Número 1, que nos humillemos delante de Él. Número 2, que oremos. Hoy más que nunca tenemos que orar. Hoy más que nunca tenemos que cautivar el corazón de Dios a través de la oración. Dice la palabra que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Jesucristo dijo, ¿está alguien afligido? A través del apóstol Santiago, ¿está alguien afligido que dijo, haga oración? Ahorita hay mucha aflicción por lo que estamos viviendo. ¿Qué está buscando Dios? Que oremos, que entremos en intimidad con Él y que busquemos esa fortaleza que viene de Él, pero que sea a través de la oración. Pero después dice, que se conviertan de sus malos caminos. ¿Qué está buscando Dios? Que dejemos de vivir conforme al mundo, de vivir conforme a los deseos del mundo. Es tiempo de consagrarnos a Dios, es tiempo de marcar la diferencia como hijos de Dios, es tiempo de ser esa luz y esa sal en esta tierra. Dios está buscando cristianos genuinos y auténticos, y la invitación que hacemos a través de esta mesa de diálogo a los que nos están viendo en esta transmisión es de que si tú te has alejado de Dios, vuelve al corazón de Dios, apártate de los pecados que estás cometiendo o viviendo, vuelve al corazón de Dios y dice la palabra, por ello te vendrá bien. Amén. Entonces es humillarnos, es orar, es convertirnos de los malos ¿qué? Caminos, pero también dice que busquemos ¿qué?
su rostro. Hoy más que nunca tenemos que tener pasión por la presencia de Dios. Hoy más que nunca tenemos que estar enamorados de Dios. Muchos podrán poner como pretexto: me he enfriado porque los templos están cerrados, porque no hay donde congregarnos. Pero es aquí donde Dios quiere que allá en tu recámara, como la palabra lo dice, allá en tu casa, junto a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, levantes un altar de adoración. ¿Cuál es la postura del creyente? Esa debe ser la postura. Número 1, humillarse delante de Dios. Número 2, llevar una vida de oración. Hoy más que nunca tenemos que orar. Número 3, tenemos que buscar el rostro de ¿quién? De Dios. Y número 4, convertirnos de esos malos caminos que muchas veces estamos viviendo. Tello, no sé si quisieras anexar algo más. Totalmente de acuerdo, hermano Miqueas. Ahorita es la pregunta que normalmente se hace en todas partes, donde Dios nos permite estar compartiendo la palabra, es esta la pregunta: ¿qué debemos hacer como cristianos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra postura? ¿A poco no tenemos fe? ¿Por qué los templos se cierran? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Pero lo que usted acaba de decir es una verdad muy, muy, muy grande, una verdad muy fundamental. Una cosa es ser cristiano, otra cosa es ser un hombre de fe. Yo creo que Dios en estos tiempos está llamando a que nuestra postura, más allá de creer solamente en Cristo, o sea, seguir a Cristo, es volvernos hombres de fe, creer en lo que hablamos, creer en lo que predicamos, creer en lo que escuchamos, porque coincido con usted, he escuchado muchísimos comentarios como los que le han hecho a usted. Nos estamos enfriando porque no tenemos dónde reunirnos, porque las iglesias se están cerrando, porque los pastores, porque todos, ¿dónde está su fe? Están cerrando, tienen miedo. La palabra de Dios dice que debemos de sujetarnos a nuestras autoridades y a nuestros gobernadores, pero un hombre de fe sabe que la comunión no se basa en una aglomeración de gente, sino en su intimidad con Dios. Y yo creo que lo que Dios nos está llamando en este tiempo es a que le conozcamos de verdad, porque dice la palabra de Dios: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de nosotros. O sea, nosotros podemos estar con una multitud de 200, 300 personas, pero solamente honrando a Dios de labios. Yo creo que lo que Dios está buscando en este tiempo, a través de toda esta situación que estamos viviendo, es de que nos volvamos hombres de fe, verdaderos creyentes, que lo conozcamos en lo secreto, que conozcamos al Dios del que hemos hablado, al Dios del que hemos predicado, del que hemos escuchado tanto, que de verdad lo conozcamos. Dijo Job: de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. ¿Qué tuvo que pasar Job? Muchísimas calamidades. Muchas veces Dios tiene que permitir que pasemos por todas estas situaciones para volver a Él, para encontrar nuestra matiz, nuestro fundamento, porque muchas veces no sabemos lo que somos. Entonces yo creo que en este momento nuestra postura es lo que dice 2 Crónicas 7:14: volvernos a Dios de todo corazón. Muchos dicen: es que es a causa del pecado, es a causa de la maldad, hay mucho pecado. Es verdad, pero el mensaje central es para nosotros. 2 Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo, hablando de los que ya conocemos la palabra de Dios, hablando de los que hemos orado, hablando de los que hemos escuchado mensajes, hablando de los que en algún momento le hemos aceptado a Dios, es el papel fundamental, es para nosotros. Si mi pueblo se humillare, se arrepintiere de sus malos caminos, buscare mi rostro. Yo creo que ese es nuestro papel en estos momentos. Ese debe de ser nuestro papel, Yolene, en estos momentos. Buscar el rostro de Dios de todo corazón, humillarnos, lo que dice el hermano Miqueas, humillarnos, volver a Él, volver en espíritu, volver a Dios, en verdad, dejar de ser solamente cristianos de labios, de palabras, y empezar a ser hombres de fe, verdaderos cristianos de todo corazón. Yo creo y estoy seguro que ese es nuestro papel ahorita en estos tiempos de pandemia: entrar en lo secreto, como dijo el hermano Miqueas, doblar nuestras rodillas y pedirle que Dios sane nuestra tierra. Si me permites, yo ahí quisiera ahondar un poco más en esta intervención. Hablamos de esos 4 aspectos que Dios demanda según lo que enseña las Crónicas en su segundo libro, capítulo 7, verso 14. Pero en la primera parte de esta mesa de diálogo hablabas de algo, de las señales de los últimos tiempos. Y comentabas algo muy importante, Tello, a través de la palabra. Cuando Dios dice que todo esto será principios ¿de qué? De dolor. Y me encanta lo que enseña Mateo 24, verso 13, cuando dice: mas el que persevere, este será salvo. ¿Cuál debe ser la postura del creyente ante esta situación que estamos viviendo? Ser un cristiano perseverante. Cuando hablamos de perseverancia, estamos hablando de persistir en la verdad, es decir, de arraigarnos, de fundamentar nuestra fe en Dios. De hecho, el evangelista Lucas hace una pregunta excelente y dice:
cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe. ¿Y qué es fe? Creer en Dios, creer en sus promesas y buscar a Dios en medio de estas circunstancias. Pero también perseverancia quiere decir estar de pie o permanecer de pie bajo cualquier circunstancia. Qué triste sería que alguien se autonombre cristiano o creyente y que en este momento no le esté mostrando a Dios su pasión por Él. Qué triste, y lo digo con todo respeto, pero qué triste que alguien ahorita pueda poner como pretexto y decir, los templos están cerrados. Por lo tanto, entonces, voy a buscar de Dios hasta que los templos, ¿qué? Se reabran. Yo les haría una pregunta, ¿y si los templos no se reabren? ¿Dejarías de buscar a Dios? No. Estamos hablando que Dios es un Dios omnipresente y donde tú le busques de corazón, lo vas a encontrar. Pero hoy más que nunca Dios está buscando cristianos perseverantes, que busquen a Dios bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier prueba que se esté viviendo. Ahora, esta parte sería la postura del creyente para con Dios, pero recordemos que no todo también, y lo digo con mucho temor delante de Él, no todo se va a centrar en Dios, porque recordemos los dos grandes mandamientos. El primero, ama a Dios, pero el segundo que dice, ama a tu prójimo. Ahora, ¿cuál sería la postura del creyente? Y quisiera tomar esta segunda parte, con respecto al prójimo. Yo como cristiano, yo como creyente, ¿qué puedo hacer por mi prójimo que está atravesando alguna situación con relación a esta pandemia? Me encanta muchísimo lo que enseña el Evangelio de Lucas capítulo 10, verso 29 al 37. Ustedes han escuchado la historia del buen samaritano. Dice la palabra que cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó. En el camino fue atracado por unos ladrones. Imagínense nada más cómo lo dejaron, todo golpeado, herido, dice la palabra, y bueno, quizás hasta le quitaron los recursos que llevaba. Aquí viene algo interesante. Dice que un sacerdote iba pasando por ahí, pero solamente lo vio ¿de qué? De lejos y pasó de largo. Dice que después un levita pasó, lo vio, no hizo nada y pasó ¿de qué? De largo. Pero dice que un hombre de Samaria, un buen samaritano, cuando vio a su prójimo, ¿qué hizo? Dice que fue, vendó sus heridas, lo ayudó, lo llevó al mesón, lo llevó al médico, pagó los gastos. Jesucristo nos enseña que en este tiempo de pandemia tenemos que ser buenos samaritanos. Hay gente que está necesitando de nosotros. Bendito sea Dios, Tello, Yulene, que tal vez nosotros, gracias al Señor, como lo vimos en la primera parte, nos ha sustentado, nos ha cuidado, nos ha bendecido con un trabajo y gracias a Dios no nos ha hecho falta lo necesario de cada día en nuestra vida, en nuestra mesa. Pero preguntémonos, ¿cuánta gente se ha quedado sin trabajo? ¿Cuántas familias no tienen que comer? ¿Cuántas familias no tienen que vestir? Es ahí donde tiene que entrar nuevamente esa postura de un buen cristiano, de un buen creyente, de ser buenos, ¿qué? Samaritanos. Si está en tus posibilidades como cristiano llevar algo de comer, alguna despensa, algo de ropa a alguien, hazlo para la gloria de Dios. Y algo que a mí me gustaría comentarles en esta mesa de diálogo y para todos los que nos ven, no exhibas lo que estás haciendo. Dice la palabra que lo que hace tu mano izquierda no lo debe de saber la derecha y viceversa. ¿Qué quiere decir? Que si yo puedo hacer algo por alguien, voy y lo hago, pero sin exhibirme. Porque aquí lo único que merece la gloria es Dios, no el hombre, es Dios. La palabra del Señor nos enseña otro ejemplo en Santiago capítulo 1 verso 27. Dice que la religión pura y sin mácula, o sea la verdadera religión, si hablamos de religión, dice que es la de visitar a las ¿qué? A las viudas y a los huérfanos. Esa sería también la postura del creyente hoy en día. Visitar a las viudas, visitar a los huérfanos, visitar a la gente necesitada, despojarnos un poco de lo mucho que Dios nos ha dado y llevarles esa bendición. Ahí se cumpliría entonces el segundo grande mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ese mandamiento no solamente significa llegar con mi vecino, con mi prójimo y decirle te amo. No, el amor no es palabra, el amor es acción. El amor no se centra en un conocimiento, el amor se centra en acciones. Entonces esa sería la otra postura del creyente: ser buenos samaritanos y practicar esa verdadera religión que enseña la Biblia, que es pura y sin mácula, pero que consiste en ¿qué? En visitar a viudas, a huérfanos, es decir, a gente necesitada. Muy bien, pues, ¿cómo debería ser nuestra postura ante esta situación? Hombres de fe, hombres perseverantes, hombres que amen a su prójimo, que se humillen delante de la presencia de Dios, que estén en constante oración como ahora lo vemos, que busquen el rostro de Dios,
Pero hay una parte en la Biblia que me inquieta mucho y quisiera comentárselos para que también me ayuden sabiendo qué quiere decir. En San Juan 4:23 nos dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué quiere decir con esta palabra, hermanos? Mas la hora viene y ahora es, efectivamente, dice, cuando los verdaderos adoradores, está hablando de una verdadera, ¿qué? Adoración. Miren, yo quisiera contextualizar un poquito este pasaje. Esta historia se desarrolla entre Jesús y la mujer samaritana, la mujer de Samaria. Dice la palabra que cuando llegan a este punto de tratar acerca del tema tan lindo que es la adoración, los samaritanos tenían una postura sobre la adoración. Los samaritanos decían que en el monte Gerizim es donde se tenía que adorar ¿a quién? A Dios. Los judíos tenían otra postura diferente. Ellos decían que en el templo de Jerusalén es donde se debería de adorar a Dios. Pero a mí me encanta la respuesta que le da Jesús cuando le dice a la mujer: mira, llegará el momento que ni en el monte que ustedes dicen, ni en Jerusalén. ¿A qué vamos con todo esto? Miren, para poder enfatizar un poquito lo que es la adoración, que es un tema bastante amplio y que ahorita tenemos pocos minutos para desarrollarlo, lo que Jesús dio a entender ahí primeramente es que lo que marca la diferencia no es el lugar, ¿sí? Lo que marca la diferencia en la adoración no es el lugar. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente y donde tú le busques de corazón, lo vas a encontrar. Tú puedes buscar a Dios en el campo, tú puedes buscar a Dios en tu casa, puedes buscar a Dios en tu vehículo, lo puedes buscar en una montaña. Si tú lo buscas de corazón, ¿lo vas a qué? Lo vas a encontrar. El asunto no es el lugar, como había ese debate en estos tiempos entre los samaritanos y los judíos. Jesús viene y les dice: no, aquí la importancia no es el lugar, aquí la importancia es la actitud de tu corazón, ¿sí? Cuando Dios dice que Él busca verdaderos adoradores, y bueno, vaya desafío, vaya reto. No solamente está buscando adoradores, está buscando verdaderos adoradores. Y dice que adoren en espíritu y en verdad. Hablar de adoración, si quisiéramos analizarlo desde sus raíces en el griego, por ejemplo, no solamente implica mirar a Dios con temor, que es un buen significado. No solamente implica proclamar las virtudes de Dios, que también es un buen significado. Personalmente, ser verdadero adorador es vivir conforme a la voluntad de Dios. Para mí eso es una verdadera adoración, vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque yo puedo estar en el templo como ejemplo, puedo estar cantando Dios está aquí, puedo estar levantando mis manos, la gente puede ver que estoy derramando mis lágrimas, incluso pueden verme que me postro. Pero si después de ese momento, allá afuera en la sociedad, mi vida no es compatible conforme a lo que la palabra enseña, entonces eso que hice realmente no cobra sentido, no cobra vida. Para mí una verdadera adoración es vivir conforme a la voluntad de Dios. Verdadera adoración es un estilo de vida. Muchas veces, y quiero comentarles esto, que incluso todavía en las congregaciones seguimos pensando, cuando decimos vamos a adorar, pensamos que son cantos solemnes, tranquilos. Vamos a alabar, pensamos que son cantos rápidos y que hay que palmear, utilizar nuestras manos. Pero no. Cuando tú adoras, alabas. Cuando tú alabas, adoras. Y repito, cuando Jesús dice que Él está buscando verdaderos adoradores, para mí, desde mi punto de vista y sacando una interpretación, es que Dios está buscando hombres que vivan conforme a su corazón, que vivan conforme a su voluntad, que vivan conforme a la palabra, que honren a Dios, estén en donde estén. Si estás en el templo, honra a Dios. Si estás en tu casa, honra a Dios. Si estás en el trabajo, honra a Dios. Si estás en la escuela, honra a Dios. Si estás en la calle, honra a Dios. Para mí eso es verdadera adoración, vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Tello? Bueno, es realmente hablar de adoración, como usted bien lo acaba de decir, hermano Miqueas, es algo muy profundo, muy extenso. Pero para mí en este momento, si me hace la pregunta directa, para mí ¿qué es adorar al Padre en espíritu y adorarlo en verdad? Lo definiría en dos palabras: integridad y obediencia. Integridad, porque la integridad nos va a mantener en una pieza siendo unos. Y la palabra de Dios dice: sean uno, como yo soy uno con mi Padre. Porque qué triste que en estos tiempos estamos fallando nosotros como embajadores de Jesucristo. Somos nosotros los que estamos fallando. Mucha gente dice: ¿por qué no veo a Dios?
¿Por qué no veo manifestarse a Dios? ¿Por qué no veo a Dios? ¿Por qué no escucho a Dios? ¿Por qué no veo a Dios? Y realmente es de que Dios es inmutable, Dios no ha cambiado, Dios se puede seguir manifestando, pero los que hemos fallado somos nosotros como embajadores, porque no hemos sido íntegros. No somos dignos de que la presencia de Dios se manifieste en nosotros, y por lo tanto no podemos ser luz en la oscuridad. Entonces yo creo que una cosa nos está llevando a la otra. Hace rato hablábamos y decíamos cuál debe de ser nuestro papel en este tiempo de pandemia como cristianos. Mantenernos, buscar a Dios de todo corazón, humillarnos ante Él, orar, entrar en intimidad, conocerlo, tener un encuentro personal con Dios, dejar solamente de hablar y de oír de Él y conocerlo de verdad. Ahorita en este tiempo de qué sería una verdadera adoración en espíritu y en verdad, en integridad. Que nosotros podamos ser uno, que la gente pueda ver reflejado a Dios a través de nosotros. La gente tiene necesidad de Dios en las calles. Hay necesidad de Dios en todo el mundo. Hay necesidad de Dios en nuestras familias. Hay necesidad de Dios en las escuelas. Hay necesidad de Dios en nuestra comunidad. Hay necesidad de Dios en todos lados. Y Dios sigue estando. Pero nosotros como embajadores estamos fallando porque no podemos reflejarlo a causa de nuestro pecado. Entonces yo definiría en una palabra, en la primera palabra, en integridad. Tenemos que, para poder ser verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, integridad. Mantenernos fieles a Dios, ser uno, los que somos aquí y serlo allá afuera también. Poder reflejar a Dios en todos lados, en obediencia. Hacer lo que Dios nos manda que hagamos, porque bien lo acaba de decir usted, hermano Miqueas, hay un grave problema actualmente en las iglesias, en todos lados, que hemos catalogado a la adoración como los cantos suaves, sublimes. Esto es la adoración, y realmente eso es, pues quizá es parte, pero meramente es una canción. Yo creo que Dios nos llama a trabajar, a obedecer. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él no solamente se plantaba y daba su discurso, se iba a su casa y descansaba, no. Jesús nos enseñó con su ejemplo y más con palabras que Él visitaba a las viudas, huérfanos, desamparados. Él hacía misericordia, Él perdonaba pecados. Entonces Él trabajaba, Él era un hombre de mucha fe, pero de obras también. Entonces yo creo que a nosotros nos está faltando trabajar. San Juan 15 nos habla de la vid y los pámpanos. Dice que Dios nos ama tanto que nos ha dejado de considerar siervos y nos llama amigos. Y ahora podemos, dice, entrar confiadamente ante el Padre, y el Padre nos confía todas las cosas, y todo lo que a Jesús le fue confiado, Jesús nos los confía a nosotros. Pero Él nos demanda algo ahí, como en la gran encomienda de San Mateo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y en San Juan 15 nos habla de que tenemos que dar fruto. Dice, entonces vayan y den mucho fruto, y después todo lo que pidan al Padre en mi nombre, creyendo, lo van a recibir. Y yo creo que esa es parte de la verdadera adoración. Ser íntegros y vivir en obediencia, trabajar para Dios. Efectivamente, mira, y se me viene a la mente algo muy importante que enseña la palabra. En cierta ocasión Jesucristo dijo esto: este pueblo de labios me honra, pero ¿qué dijo? Su corazón está lejos de mí. No vamos a cautivar el corazón de Dios sabiendo tocar bien un instrumento. No vamos a cautivar el corazón de Dios teniendo una voz angelical. ¿Cómo vamos a cautivar el corazón de Dios? Haciendo lo que hacemos con todo nuestro corazón. Cuando nosotros aprendamos a conectar nuestro corazón con el corazón de Dios, estaremos hablando de una verdadera ¿qué? Adoración. Seamos honestos. Hoy muchos, como músicos, soy músico, y ¿saben qué? Muchas veces solamente buscamos exhibirnos. Buscamos que me vean, que me halaguen, que me aplaudan, que toco bien, que hablen bien de mí. Pero realmente no estoy buscando conectar mi corazón al corazón ¿de quién? De Dios. Cuando Cristo dijo, este pueblo de labios me honra, ¿qué literalmente dio a conocer o quiso decir? Que ese pueblo, hablando del pueblo de Israel, sabía de la existencia de un Dios, conocía del poder de Dios. Sin embargo, lo que hacía, lo hacía por obligación, lo hacía por mero cumplimiento, pero no lo hacía ¿de qué? De corazón. Y Dios está buscando que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Entonces, cuando hablamos de una verdadera adoración, no solamente es decir voy a vivir conforme a la voluntad de Dios, que es de suma importancia y no estamos en contra de. Estamos hablando que también es que lo que vayamos a realizar lo hagamos ¿de qué? De corazón. Si es humilde, si es sencillo, pero que yo se lo ofrezca de corazón, porque lo que Dios va a mirar es lo que salga de mi
corazón. Por eso la palabra dice en Colosenses 3:17, dice, y todo lo que hagas, está hablando de todo, dice, y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo para la gloria de Dios. En el verso 23 dice, y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para Dios y no para los hombres. Es decir, que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer ¿para quién? Para Dios. Eso es parte de una verdadera ¿qué? Adoración. Pero también podemos decir que una verdadera adoración implica esa pasión, implica esa entrega, pero también implica esa ¿qué? Reverencia que le tenemos que tener ¿a quién? A Dios. La palabra enseña, y con esto voy a cerrar, Apocalipsis capítulo 4 del verso 8 en adelante habla acerca de la adoración celestial. Y a mí me encanta cómo la palabra dice que los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, ¿qué hacen? Se postran. Un sentido de humildad, reconociendo que quien está sentado en el trono solamente es el que es digno de recibir toda la ¿qué? Toda la gloria. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos robado la gloria de quién? De Dios. ¿Cuántas veces buscamos que la gente nos vea a nosotros y no vea a Dios? Y ese no debe ser el propósito. El propósito debe ser que las personas vean a Dios, que las personas glorifiquen a Dios, que las personas reconozcan a Dios. Retomando lo que enseña Apocalipsis 4:8, dice que cuando estos 24 ancianos y estos 4 seres vivientes se postran, empiezan a adorar. ¿Y qué dicen? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Dice que arrojan sus coronas delante del que está sentado en el trono. Pero hay una parte que me gusta, dice después, dice que le ofrecen acción de ¿qué? De gracias. Entonces podemos decir también que una verdadera adoración implica ser agradecidos ¿con quién? Con Dios. Tenemos que entender que todo cuanto somos y cuanto tenemos no se debe a nuestra fuerza, no se debe a nuestra capacidad, es gracias a Dios. Entonces, yo reflejo que soy un verdadero adorador, resumo, cuando vivo conforme a la voluntad de Dios, es decir, conforme a la palabra, cuando conecto mi corazón con el corazón de ¿quién? De Dios. Pero también cuando yo aprendo a ser agradecido ¿con quién? Con Dios. Cuando yo reconozco que lo que soy y lo que tengo no es por mi fuerza, no es por mi capacidad, sino es gracias a Él, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues Yulene, esta sería mi participación. No sé si hay algo más que contestar. Bueno, pues muchísimas gracias, hermano, por la palabra. Yo creo que es una palabra de bendición. Saber que adoración va más allá de alabanzas, más allá de cantar, más allá de estar con cientos de personas y reunirnos. Verdadera adoración es nuestra integridad, es hacer la voluntad de Dios. Qué bendición poder contar con su presencia el día de hoy, qué bendición que nos hayan dado esta palabra. Hermano, entonces usted podría resumir que la adoración es como un perfume a los pies de Cristo. Efectivamente, la Biblia nos habla de una mujer que después de ver ese cambio que Dios produjo en su vida, dice la palabra que trajo a Jesús un perfume con un precio alto para nuestros tiempos. ¿Y qué hizo? Lo derramó sobre los pies ¿de quién? De Jesús. Y utilizó sus cabellos como una toalla. Dios está buscando ese tipo de creyentes agradecidos con Él. Yulene, Tello, como parte de este departamento de Despierta, les agradezco de corazón la invitación que realizaron a su servidor. Pero también agradecemos a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Y si ustedes me lo permiten, quisiera cerrar haciendo una oración por todos aquellos. Quizá allá en casa estás triste por toda la situación que se está viviendo, pero creemos por fe que esta palabra bendecirá tu vida, que esta palabra traerá consuelo, traerá fortaleza a tu vida. Dice el Salmos 46 que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes cabizbajo? ¿Sientes que los recursos se han ido? ¿Sientes ya más no poder? Yo te invito a que esta noche pongas tu fe en Dios, pongas tu mirada en Dios, pon tu confianza en el Señor. Vamos a hacer una oración. Creo que están llegando muchos comentarios pidiendo esa intervención espiritual a través de la oración, y yo les invito a que juntos cerremos este programa, esta transmisión, orando por aquellos que están necesitados de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias por esta mesa de diálogo que esta noche nos has permitido realizar. Te damos gracias por todos aquellos que se han conectado a través de esta red y que, Padre, han sido ministrados, han sido bendecidos por tu infalible palabra. Gracias. Oramos por aquellos que están atravesando una circunstancia crítica por esta pandemia. Oramos que aquellos que están en un hospital o en una casa
Padre Santo, viviendo esta situación crítica, tú les levantes en sanidad en el nombre de Jesús. Pongas tu mano poderosa, Padre, y esa enfermedad sea sanada en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que estas señales seguirán a los que creen, que en tu nombre sobre los enfermos se pondrán manos y los enfermos sanarán. Oramos por todos aquellos que están, Padre Santo, viviendo esta circunstancia. Padre, oramos que traigas sanidad a sus células, a sus tejidos, a sus órganos, a sus sistemas, en el nombre de Jesús. Aquellos que están pasando por necesidades, oramos que tú les proveas, que tú les suplas, que tú les ayudes, Padre. Oramos que tú visites cada hogar, cada familia, la sociedad. Oramos, Padre, que traigas sanidad a esta tierra en el nombre poderoso de Jesús. Pero oramos que tu voluntad sea hecha y no la nuestra. Bendecimos a aquellos que nos están, Padre Santo, siguiendo a través de esta transmisión. Oramos que, Padre, haya fortaleza, haya consuelo en sus corazones, en sus vidas, y que cuanto anhelen y deseen, Padre, en tu voluntad les seas dado para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Muchas gracias, fue un gusto estar con ustedes, que Dios les siga bendiciendo. Amén. Busca que le adoren en espíritu y verdad. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más y mostrarme a adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, que todo lo que tengo y lo que soy, que todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano
sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Queremos enamorarnos de ti, papá. Enséñanos, Señor. Padre, papá. Y declaramos: yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, que todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, que todo lo que tengo y lo que soy, que todo lo que he sido te lo doy. Y que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, que todo lo que tengo y lo que soy, que todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, que todo lo que tengo y lo que soy, que todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Un perfume a tus pies. A nombre de Despierta agradecemos primeramente a Dios por permitirnos llegar hasta tu hogar por este medio. Te agradecemos por sintonizarnos y esperamos haber sido de bendición para ti. Y así también te pedimos que compartas este video con alguien más para ser de bendición para todos los que nos escuchen. Agradecemos a todo el departamento de Despierta, al grupo de trabajo, a los chicos de Jomar Studios por un gran trabajo también. Y esperamos verte pronto, que nos acompañes y ante todo momento recuerda adorar a Dios con tu vida y exaltarlo, pese a lo que pese, debes de estar ahí. Lo necesitas más que Él a ti.